Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Desde mi oficina. Quiero hablarles acerca de alguien muy importante en esta tarde. Mateo menciona 5 mujeres en la genealogía de Jesús y ayer vimos a Tamar y hoy hemos de conocer de cerca la segunda mujer que él menciona. Menciona a Rahab. Esto es lo que sucedió en la vida de esta mujer. La generación de Moisés había muerto en el desierto junto con Moisés y había llegado el momento de que la otra generación, la generación de Josué, termine con el trabajo de llegar a la tierra prometida. Y entonces Josué es el encargado de cruzar el río Jordán y de conquistar la tierra prometida. La primera ciudad que deben conquistar es la de Jericó, una ciudad amurallada, aparentemente imposible de conquistar. Josué envía 2 espías para reconocer la ciudad. En Josué 1, 2:1 leemos que Josué, hijo de Nun, envió a Sittim, desde Sittim, 2 espías secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Quiero que nos enfoquemos en lo que esta mujer significa. En primer lugar, quiero que veamos lo que ella aporta. Y lo primero que ella aporta, lo que ella puso sobre la mesa, es pecado, mucho pecado. Eso para mí es importante porque tú y yo hemos hecho lo mismo, hemos puesto sobre la mesa todo nuestro pecado. Ninguno de nosotros éramos santos antes de llegar a Cristo. Y Rahab, bueno, Rahab es una pecadora, era muy pecadora. De hecho, la palabra ramera nos indica que no era de esas mujeres de compañía que salen con políticos y con personas de mucho dinero. En ese rubro ella estaba en el escalón más bajo, o sea, los desesperados, los que no tenían mucho dinero, eran sus clientes. Jericó era una ciudad conocida en esos tiempos por la gran inmoralidad y porque había enfermedades venéreas que indudablemente iban a contagiar al pueblo de Israel y por eso Dios la ordena que sea destruida. Y Rahab trajo tanto pecado a la mesa que la palabra ramera y Rahab son prácticamente sinónimos. De hecho, cada vez que la Biblia menciona su nombre, lo acompaña con su profesión, aún en el Nuevo Testamento. Entonces, si ella nos encontrara en la calle hoy y nos dice, hola, soy Rahab, todos sabríamos, ok, tú eres la ramera, ¿verdad? Y las esposas toman a sus maridos de la mano y los llevan al otro lado de la calle. No la mires, no la mires. Lo que quiero decir es que ella estaba en pecado y si Dios puede transformarla en una heroína y puede hacer grandes cosas con ella, también puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Primero puso su pecado, segundo puso la fe. Ella dijo, he oído de vuestro Dios y sé lo que él puede hacer, y yo creo en vuestro Dios. Ella había oído hablar, la fe viene por el oír. Todavía no había visto nada, pero había oído. Y eso ha producido fe en ella, y donde hay fe, uno puede solucionar el problema del pecado. Ella fue salva por fe, no por obras. De hecho, Hebreos 11:31 dice que por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Lo que hace que ella sea una heroína y hace que ella pueda ser parte de la genealogía de Jesús y hace que cada uno de nosotros podamos también ser parte de la familia de Dios es la fe. Ella salvó a los espías porque tenía fe. No funciona al revés. Fe produce obras. Obras no producen fe. Obras no salvan. Fe salva. Y siempre nos encontramos con personas que creen que las obras que ellos hacen los ha de salvar. De hecho, hasta los discípulos pensaron eso y vinieron a Jesús y lo vemos en el Evangelio según San Juan 6:28, que les pregunta a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le contesta, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Obviamente, Dios requiere que haya una acción de nuestra parte, pero es a consecuencia de nuestra salvación, no antes de nuestra salvación. El pecado no te separa de Dios, la incredulidad te separa de Dios. Bueno, ya sabemos lo que trajo.
Ahora veamos lo que ella buscaba. Ella trajo su pecado y trajo fe, pero ella buscaba favor, algo que era casi imposible de conseguir en ese tiempo. Los demás estaban concentrados en fortalecer su posición, pero ella estaba concentrada en buscar favor. Nos acercamos a Dios y lo que pedimos es su favor, su misericordia, su gracia. Pedimos lo que no merecemos. Y ella estaba pidiendo lo imposible. Y tenemos esas mismas opciones hoy en día. O pedimos favor o nos fortificamos en nuestra posición. Y yo creo que Rahab sabía lo que Dios había dicho que se tenía que hacer con esta ciudad, una ciudad como la de Jericó, en la tierra prometida. Ella sabía porque los clientes que disfrutaban de sus favores hablan mucho y ella tenía mucha información privilegiada. Ella sabía que Dios había dicho las siguientes palabras en Deuteronomio, lo leemos, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y por eso ella más adelante Dios repite la misma advertencia, les dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Y ella indudablemente sabía que Dios había dado estas instrucciones y aún así ella buscó el favor. Bueno, ese es el Evangelio. El Evangelio es, yo te recibo y a cambio me das tu favor y me salvas. Ella buscó ese favor, aun cuando le era inmerecido. En tercer lugar, veamos lo que ella recibió. Vimos lo que trajo, vimos lo que buscaba y ahora veamos lo que recibe. Lo primero que recibió es una promesa, porque estos espías le contestaron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Era una promesa de parte de Dios. Dios quería que ella tuviera esa promesa por la misma razón que nosotros hoy queremos tener promesas de parte de Dios. De hecho, hay 4 razones por qué son importantes las promesas de Dios para nosotros. Primero, las promesas de Dios nos dan base para nuestra fe. Si no tiene fe, pues nada, consiga una promesa de parte de Dios. En segundo lugar, las promesas de Dios nos guían en la dirección correcta. Esa promesa de Dios nos ayuda a caminar hacia donde nosotros tenemos que ir. Y en tercer lugar, las promesas de Dios demuestran la fidelidad de Dios. Cuando Dios promete y se transforma en realidad, reconocemos que Dios fue el que lo hizo. En cuarto lugar, las promesas de Dios nos fortalecen en los momentos difíciles. Rahab iba a enfrentarse con la peor semana de su vida. El enemigo iba a sitiar la ciudad con la clara intención de destruir todo y matar a todos. Lo único que ella tenía en ese momento era la promesa. Y ella se fortaleció en la promesa que esos espías le habían hecho. Y lo segundo que ella recibió, primero recibió la promesa, pero lo segundo que ella recibió fue la señal. No solo obtuvo una promesa, sino que también una señal, un cordón de grana para atar en su ventana. Esa señal significaba un compromiso. Cuando todos los demás eran destruidos, ese cordón de grana protegía a los que estaban en la casa. Los demás iban a ser aniquilados, todos iban a morir, con la excepción de aquellos que estaban en la casa donde había ese cordón de grana. Hoy tenemos esa misma señal. La sangre de Cristo es el cordón de grana que señala la protección sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Es la señal, es el compromiso. Y esta mujer tomó ese compromiso de parte de Dios y lo colgó en la ventana que estaba sobre el muro, sobre la barrera que había sido diseñada
para que Dios no pueda entrar en esa ciudad. Fue puesto sobre lo que impedía que Dios pudiera llegar al pecador o la pecadora en este caso. Años después, ese compromiso de Dios, esa señal de Dios, fue colocada sobre otra barrera, otra muralla que causaba separación entre Dios y el hombre, la tumba. Esa barrera fue destruida por Cristo y por eso es que hoy tenemos acceso directo a Dios. Y lo tercero que recibió una promesa, una señal, y lo tercero que recibió fue perdón. Y era un perdón específico. Será salva toda persona que esté en la casa de Rahab la ramera. El perdón es para aquellos que viven bajo el compromiso de Dios y por consiguiente consiguen el cumplimiento de la promesa. Durante toda la semana ella podía ver por la ventana lo que estaba sucediendo fuera de la ciudad. Ella podía ver el ejército de Israel marchando alrededor de la ciudad y ella sabía lo que iba a suceder eventualmente. Y cuando uno sabe que ha sido perdonado, tiene paz en medio del conflicto, porque ya conoce, ya sabe cuál es el resultado. Mis pecados han sido perdonados. Mi problema ha sido resuelto. No tengo que preocuparme porque a mí ya no me ha de afectar. Mi pasado ha sido perdonado, mi presente tiene sentido y mi futuro tiene futuro, está seguro. Y Rahab la ramera, su pasado es borrado, su presente tiene sentido y tiene la certeza de lo que ha de suceder en su futuro. Y aún así falta una cosa para poder calificar como heroína. Y si ella lo logra, todos lo podemos lograr también. Ella recibió una descendencia. Ella obtuvo un linaje que es bendecido, una descendencia bendecida porque ella es una heroína espiritual. Nadie quiere ser hijo de una ramera, porque ser hijo de una cualquiera no lo califica para nobleza y termina siendo árbitro de fútbol. Por eso ella es mi heroína en esta tarde, porque ella estableció un linaje de honor y de bendición. La ciudad fue destruida, los habitantes aniquilados, el tesoro de la ciudad es llevado a la casa de Jehová. Y luego dice Josué 6:25, mas Jehová salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. O sea que cuando la ciudad fue destruida, pusieron a Rahab y su familia fuera del campamento de Israel, pero ella no permaneció mucho tiempo allí, sino que ella se transformó en familia de Dios. ¿Por qué? Porque ella siguió caminando por fe y la fe produjo favor y ella consiguió ser parte de Israel hasta el día de hoy. Su linaje siguió por los milenios y hasta el día de hoy el linaje de esta ramera sigue siendo parte de la familia de Dios. Era absolutamente prohibido que un habitante de la ciudad de Jericó fuera parte de Israel, y más aún alguien con la reputación de esta mujer. Pero Dios no te sacó de la mugre de tu pecado para dejarte fuera. Él te sacó del pecado para que seas parte de la familia de Dios. Él no te trajo hasta donde estás hoy para volver atrás. No te trajo hasta aquí para que te vaya mal. No te trajo hasta aquí para que se olvide de sus promesas que te ha hecho. No te trajo hasta aquí para que no tengas el destino diseñado por Dios a la medida específica tuya. No te trajo hasta aquí para que te pierdas. Y estás aquí hoy porque hay un plan específico para tu vida. Y si sigues en fe, Él sigue en favor. La sacó de Jericó y la hizo parte de la familia. Y Dios nos saca de nuestro Jericó y nos hace parte de la familia. Este sería un lindo momento para terminar con la historia de Rahab, pero no termina allí. Sino que al mirar las primeras palabras del Nuevo Testamento en el Evangelio según San Mateo, el primer capítulo,
vemos un listado de los miembros de la familia de Jesús, la genealogía de Jesús. Y el primer verso empieza con Abraham y se menciona a Isaac, a Jacob, a Judá. Llegamos al versículo 5 y dice lo siguiente. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth Obed y Obed a Isaí. Y todos sabemos que Isaí era el padre de David. Ella fue salva de Jericó y todo lo vergonzoso que esa ciudad significaba para esa mujer. Y fue hecha parte de la nación de Israel. Pero no solo eso, ella se casó, formó un hogar, tuvo un hijo, que fue quien rescató a Ruth, quien es la abuela del rey David. Chúpate esa mandarina. Ese hombre con quien se casó, Salmón, era el hijo del capitán de la tribu de Judá que salió de Egipto. Ella se casó con aquel que cuando Israel iba a la batalla, llevaba el león de la tribu de Judá en su pecho. Era de los que entraban primero en la batalla. Era de los que dirigían el grito de batalla. Eran los que clamaban el grito de júbilo. Ella se casó con el capitán de la alabanza. ¿Y por qué? Porque cuando uno es salvo de la destrucción, no puede a menos que casarse con la alabanza. Uno nunca deja de ser agradecido. Y Rahab era sin duda la mujer más agradecida de toda la nación. A mí me llama la atención que Salmón, quien podía escoger entre todas las mujeres del pueblo una esposa para sí, escogió a alguien como Rahab. Y me imagino que más de uno se le acercó para decirle, ¿estás seguro que quieres casarte con ella? Porque te puedo asegurar que por lo que me dicen, no me consta, pero te puedo asegurar de que ella no es virgen. Sabes que ella tiene un pasado bastante oscuro, escabroso, ¿verdad? Y él contesta, sí, pero nunca he visto a alguien tan agradecida como ella. No deja de alabar. En el culto, ella está en la primera fila. Cuando salen las doncellas a danzar delante de Dios, ella es la que más empeño le pone. Nada hace que una mujer sea más hermosa que un corazón agradecido ante Dios. Nadie quiere una mujer rencillosa, malhumorada, amargada, malagradecida. A quien se le ha perdonado mucho, agradece mucho. Y Rahab se casó con el ministro de alabanza de Israel. Salmón se casa con Rahab. Pasa el tiempo, tienen un hijo, lo llaman Booz. Y yo no puedo pensar en un ejemplo más poderoso de redención que este. Rahab, redimida de la destrucción de Jericó, es madre de Booz, quien es el pariente cercano que redimió a Ruth y restauró todo lo que Noemí había perdido. Noemí era la suegra de Ruth. Hay una restitución. Y no solo eso, sino que Ruth ahora es parte también del linaje de Jesús. Bueno, Ruth no era israelita de nacimiento. Ella tuvo que ser redimida. Y Booz y Ruth tienen un hijo, Isaí. E Isaí tuvo varios hijos, 8 hijos. Pero uno en particular nosotros conocemos, quien se transformó en el rey David. Dios es un Dios de 3 generaciones. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios de Rahab, de Ruth y de David. Es el Dios de Ítalo, de mi hijo Bruno y de su hijo Anthony. Es el Dios de las 3 generaciones. Y Dios bendice nuestra posteridad. En Mateo 5 dice, Mateo 1, 15, dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Rahab, la que menos esperanza tenía de un futuro especial, terminó siendo parte del linaje del Mesías.
¿Cómo lo hizo? Ella creyó en el Dios de Israel. Y si tú y yo creemos en ese mismo Dios, también seremos parte de su familia, de la familia de Dios. Así que voy a orar en esta tarde. Padre, pido por aquellas personas que todavía están en que si creo o no creo, si sí o si no. Aquellos que están diciendo, es que, pastor, usted no sabe lo que yo hice en el pasado. Usted no conoce mi pasado. Quiero decirles en esta tarde de que Dios sí puede levantarte, borrar tu pasado y darte un futuro glorioso. Padre, pido que tú toques el corazón de la persona que necesite entregarse a ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias una vez más por su atención y nos volveremos a ver, si Dios quiere, muy pronto. Mientras tanto, cuídese mucho.